En la penumbra de aquel taller abandonado, el eco de un martillo que alguna vez marcó el ritmo de la vida cotidiana se desvanece entre el polvo y el óxido, como un susurro que lleva consigo la memoria de cientos de manos que reparaban el mundo. Allí, entre estanterías vacías y cables enredados, se oculta una historia que el progreso ha dejado atrás, una historia de compromiso, de saber hacer y de una promesa que hoy parece haber desaparecido. Soy el cronista que recorre los vestigios que el tiempo intenta borrar. En este viaje vamos a cruzar los umbrales de un ecosistema que, entre los años 50 y 90, sostuvo el pulso de nuestras ciudades, los reparadores de electrodomésticos, mecánicos de automóvil, técnicos de telecomunicaciones y tantos artesanos que, con destreza y paciencia, devolvían la vida a los objetos que nos rodeaban. Un mapa animado nos mostrará cómo, desde los pueblos más remotos hasta las metrópolis bulliciosas, surgieron cientos de talleres familiares, cada uno con su propio sello, su caja de herramientas como reliquia sagrada y su promesa de todo se puede arreglar. En aquel entonces, la cultura del todo se repara era más que una práctica, era un valor arraigado en la confianza del consumidor. Los anuncios de la época hablaban de garantías eternas y de servicios al cliente que llegaban a domicilio antes del anochecer, como si el reparador fuera un guardián de la tranquilidad doméstica. Las familias aprendían el oficio desde niños, observando al maestro con la mirada fija, mientras el sonido constante del taladro y el chisporroteo del soldador marcaban el latido de la casa. Cada caja de herramientas, desgastada por los años, se convertía en un símbolo de autosuficiencia y de comunidad. Sin embargo, esa era también una época de auge industrial sin precedentes. Las fábricas producían a gran escala, los gobiernos impulsaban la electrificación y la televisión llegaba a cada salón, creando una demanda voraz de aparatos que necesitaban mantenimiento. Los datos oficiales de entonces revelan un crecimiento exponencial del número de talleres, un fenómeno que se reflejaba en los barrios, donde las marquesinas iluminadas al atardecer anunciaban la disponibilidad de reparación inmediata. Los testimonios de los mayores, que aún recuerdan el crujido de una nevera recién reparada, nos hablan de una confianza ciega en la capacidad del reparador para devolver la normalidad. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde cada objeto que se rompe desaparece en la basura, sin posibilidad de una segunda vida? Esa pregunta nos lleva al siguiente capítulo, donde la grieta se abrió bajo el peso de la globalización y la deslocalización. A medida que los grandes conglomerados comenzaron a importar productos diseñados para ser desechables, el mercado se inundó de dispositivos con circuitos integrados sellados, imposibles de abrir sin destruirlos. La filosofía de la obsolescencia programada se instaló como una sombra sobre los talleres, que veían cada vez menos oportunidades para aplicar su saber hacer. Los precios de los repuestos, antes accesibles y locales, se dispararon al ser controlados por cadenas internacionales que preferían vender una unidad nueva que una reparación. Los técnicos, antes custodios de la comunidad, se encontraron frente a una pared de manuales en idiomas extranjeros y a piezas que solo existían en fábricas lejanas. La presión de los consumidores, habituados a la inmediatez de la compra online, hizo que la paciencia necesaria para esperar una reparación se desvaneciera. Así, el tejido social que había sostenido a los reparadores comenzó a deshilacharse. En medio de esta transformación, muchos talleres cerraron sus puertas, dejando tras de sí cajas de herramientas que se oxidaron y paredes que aún conservan el eco del último martillazo. La culpa no recae solo en la tecnología, también hubo políticas que favorecieron la importación masiva y la ausencia de leyes que incentivaran la reparación. El olvido se impuso como una especie de muerte lenta, donde la memoria de los artesanos se desvanecía entre los ruidos de los centros comerciales y los anuncios de nuevo, mejor, más barato. Si alguna vez has escuchado el zumbido de una máquina reparada con manos expertas, dale like si eso resonó en tu interior. Ese gesto es una pequeña forma de honrar a quienes, con su trabajo, mantuvieron en marcha el corazón de nuestras ciudades. Ahora, mientras contemplamos los restos de esos talleres, surge la pregunta inevitable: ¿qué futuro le queda a la reparación en una era que celebra la novedad por encima de la durabilidad?
¿Podremos rescatar esa cultura de autosuficiencia y volver a confiar en el reparador como guardián de nuestros objetos? Te invito a compartir tus recuerdos y opiniones en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva sobre esta pérdida que, aunque silenciosa, ha remodelado nuestra relación con lo material. En los próximos minutos continuaremos desenterrando los últimos vestigios de esta industria, explorando los intentos contemporáneos de revivir la reparación y reflexionando sobre el legado que aún susurra entre los escombros. Si este recorrido está despertando tu curiosidad y deseas seguir descubriendo los rincones olvidados de nuestra historia, suscríbete y activa la campana, lo que viene después es todavía más revelador. Ahora, adentrémonos en la encrucijada contemporánea, donde la memoria de los artesanos se enfrenta al ruido ensordecedor de la producción masiva y a la invisibilidad de los circuitos integrados. En los últimos años, una corriente de voces ha emergido con la intención de devolver al reparador un lugar en el escenario social, como si fuera un faro que intentara iluminar la sombra que la obsolescencia programada ha proyectado sobre nuestras casas y nuestras vidas. Los defensores del llamado derecho a reparar han empezado a articular sus argumentos en los pasillos de los parlamentos, en los foros de la Internet y en los talleres de barrio. Sus demandas son simples y al mismo tiempo profundas: acceso a manuales de servicio, piezas de recambio a precios razonables y la posibilidad de intervenir el software que, en muchos casos, se ha convertido en una barrera infranqueable. Cuando una lavadora moderna rechaza cualquier intento de abrir su cubierta sin una autorización digital, el reparador tradicional se encuentra ante un muro de códigos que no entiende, y ante la imposibilidad de ofrecer una solución que antes era cuestión de destreza manual. Este bloqueo, que algunos denominan bloqueo de la reparación, revela una transformación del objeto físico en un ente casi inmutable, gobernado por licencias y criptografía. En paralelo, los espacios colaborativos conocidos como makerspaces han comenzado a ofrecer refugio a aquellos que aún creen en la capacidad de recomponer, reutilizar y reinventar. En ciudades donde antes había una fila interminable de talleres familiares, hoy aparecen locales luminosos, con mesas de trabajo compartidas, impresoras 3D y kits de electrónica al alcance de cualquiera que desee aprender. Allí, jóvenes y mayores se sientan alrededor de una mesa de madera gastada, mientras un veterano del oficio les muestra cómo desmontar una nevera antigua, cómo identificar la válvula que ha perdido su sello y cómo sustituirla con una pieza recuperada de otro aparato que, por suerte, había sido descartado por su propietario. Estas interacciones crean una nueva forma de comunidad, una que combina la tradición del aprendizaje práctico con la tecnología de la información, y que, aunque no sustituye la red de talleres que una vez cubrió la ciudad, sí arroja una luz esperanzadora sobre la posibilidad de que la cultura del arreglo persista. Sin embargo, los retos no son menores. La proliferación de dispositivos sellados, la integración de microcontroladores cuyo firmware solo el fabricante puede actualizar y la tendencia a diseñar productos con una vida útil predefinida, constituyen obstáculos que van más allá del simple acceso a una pieza de repuesto. Cuando un smartphone es lanzado al mercado, su diseño interno está pensado para ser tan compacto que apenas deja espacio para una herramienta manual. Cada tornillo, cada conector, está pensado para ser manipulado por una máquina especializada y no por la mano humana. En este escenario, la idea de reparar se vuelve casi un acto de rebeldía, una resistencia contra la lógica del consumo desechable. A pesar de ello, existen ejemplos tangibles donde la resiliencia del reparador ha logrado abrir brechas. En una capital sudamericana, una cooperativa de técnicos se organizó para ofrecer servicios de mantenimiento de electrodomésticos a bajo costo, utilizando piezas de segunda mano certificadas y una red de proveedores locales que se comprometieron a no vender productos con cláusulas de exclusividad. Esa iniciativa, nacida de la necesidad y del deseo de mantener empleos dignos, ha demostrado que, cuando la comunidad se une bajo un objetivo común, los muros pueden derribarse. En otra región del norte, un colectivo de artesanos ha creado una biblioteca de componentes electrónicos reutilizables, donde cualquier persona puede retirar una placa madre, un motor o una pantalla para incorporarlos a sus propios proyectos.
Ese gesto, sencillo en apariencia, ha generado una cadena de valor circulante que desafía la lógica del descarte y celebra la creatividad que surge al reparar. El eco de estas acciones resuena más allá de los talleres y los laboratorios. En la cultura popular, la figura del reparador aparece en novelas, en películas y en canciones que evocan la nostalgia de una época en la que el sonido de un motor reparado era sinónimo de seguridad. Los relatos familiares, transmitidos de generación en generación, guardan anécdotas de abuelos que, con una llave inglesa y una lámpara de aceite, devolvían la vida a radios que emitían voces lejanas. Esas historias, aunque a veces parezcan simples recuerdos, constituyen una corriente subterránea que mantiene viva la idea de que los objetos pueden ser cuidados, no simplemente reemplazados. Al observar el presente, es inevitable preguntarse si el futuro de la reparación podrá encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la necesidad humana de comprender y mantener lo que nos rodea. ¿Podremos diseñar dispositivos que, aunque sofisticados, permitan la intervención manual sin comprometer su seguridad? ¿Existirá una legislación que obligue a los fabricantes a ofrecer documentación clara y piezas accesibles sin que ello suponga una amenaza para su modelo de negocio? Estas preguntas, lejos de ser meras especulaciones, forman la base de un debate que ya está tomando forma en congresos internacionales, donde ingenieros, legisladores y representantes de la sociedad civil discuten la viabilidad de una economía circular basada en la reparación. En este sentido, la educación juega un papel determinante. Incorporar en los planes de estudio de colegios y universidades la enseñanza de habilidades mecánicas y electrónicas no solo brinda a los jóvenes una herramienta práctica, sino que también fomenta una mentalidad de solución y de respeto por los recursos. Cuando un estudiante aprende a desmontar un ventilador y a identificar el punto de falla, está cultivando una forma de pensar que valora la durabilidad sobre la novedad. Esa cultura, si se arraiga profundamente, puede revertir la tendencia hacia el consumo efímero y generar una sociedad más consciente de su impacto ambiental. Mientras recorremos los vestigios de los talleres abandonados, escuchamos el crujido de las puertas que alguna vez se abrirían al ritmo de los golpes de martillo, el silbido de las sierras que cortaban metal y la conversación apagada entre maestro y aprendiz. Cada espacio vacío guarda una historia que, aunque silente, sigue latente bajo la capa de polvo. Esas paredes, marcadas por el tiempo, nos recuerdan que la historia no se borra, simplemente se transforma, esperando a ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Al final de este viaje, la reflexión se vuelve inevitable. La desaparición del reparador no es solo una pérdida económica o laboral, es la erosión de una forma de relacionarnos con el mundo material, una desconexión que nos empuja a depender de sistemas cada vez más opacos. Recuperar esa conexión implica reconocer el valor de la mano experta, la paciencia del proceso y la dignidad de trabajar con lo tangible. Es un llamado a revivir una cultura que, aunque haya sido eclipsada por la velocidad del consumo, aún posee la capacidad de resurgir cuando la sociedad decide otorgarle espacio. ¿Qué opinas tú, querido espectador? ¿Crees que es posible volver a colocar la reparación en el centro de nuestras decisiones cotidianas, o consideras que la velocidad de la innovación es un obstáculo insalvable? Deja tus pensamientos en los comentarios, comparte alguna experiencia personal donde un reparador haya marcado la diferencia en tu vida, y si sientes que este relato ha despertado una chispa de curiosidad, regálanos un pulgar hacia arriba. Cada gesto, por pequeño que sea, alimenta la conversación y ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que, con sus manos, mantenían en marcha el latido de nuestras ciudades. Si deseas seguir explorando los recovecos de nuestra historia compartida, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no perderás ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre los ecos de lo olvidado. Juntos, podemos crear una comunidad que valore el pasado tanto como el futuro, que celebre los logros de los artesanos y que, tal vez, inspire a una nueva generación a tomar las herramientas y a reparar no solo objetos, sino también los lazos que nos unen. En el silencio de los talleres vacíos, aún resuena la promesa de un regreso. La reparación, como el viento que atraviesa los corredores de acero,
puede volver a ser una fuerza que moldea nuestro entorno. Solo depende de nosotros reconocer su importancia y actuar en consecuencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del reparador. Esperamos que hayas encontrado en estas imágenes y palabras una invitación a reflexionar sobre el valor de lo duradero y la dignidad del trabajo manual. Hasta la próxima, y que la curiosidad siga guiando tus pasos. En el eco silente de esos talleres, la memoria se vuelve brújula para quien aún cree en la posibilidad de reconstruir lo frágil. Cada tornillo abandonado lleva impresa la historia de un vecino, de una familia que halló solución en una pequeña caja de herramientas, testigo silente de la resiliencia cotidiana. Hoy esas cajas reposan bajo polvo, pero el eco de sus manecillas aún vibra en la memoria de quienes aprendieron allí el valor de reparar antes que desechar. Si este viaje despertó en ti nostalgia o curiosidad, deja tu comentario y suscríbete para seguir rescatando fragmentos olvidados. Juntos mantendremos viva la historia de los artesanos y, tal vez, algún día volveremos a encender los talleres que latían con el pulso de la comunidad.